Bienvenidos a este poderoso video que te pondrá los pelos de punta. ¿Qué significa el hallazgo de una figura angelical en el río Éufrates? ¿Estamos viendo el cumplimiento profético de Apocalipsis? Acompáñanos a explorar esta revelación bíblica desde lo más profundo del corazón de Dios hasta las señales que anuncian el pronto regreso de Cristo. Prepárate para una reflexión espiritual como nunca antes. Sean bienvenidos, familia. Hoy abordaremos un tema que ha estremecido a miles en todo el mundo, el supuesto hallazgo de un ángel caído en el río Éufrates. Pero, más allá del sensacionalismo, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. ¿Es esto una señal? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre los ángeles caídos y el río Éufrates? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver todo esto con el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu forma de ver el tiempo que estamos viviendo. Esto es verdad única. Desde el principio de los tiempos, el río Éufrates ha sido más que un cauce de agua. En la Biblia, no es solo un accidente geográfico, es una frontera espiritual, un símbolo profético y un testigo silencioso de los planes eternos de Dios. El Éufrates nace en las montañas de Turquía y serpentea por Irak y Siria hasta llegar al Golfo Pérsico. Pero en la Escritura, su nombre aparece desde el mismísimo Edén. En el libro de Génesis capítulo 2, Dios menciona 4 ríos que salían del jardín, y uno de ellos es el Éufrates. Eso ya nos da una pista. Este río fue parte del diseño original, de la pureza del paraíso, pero también del sitio donde el hombre cayó. A lo largo de los siglos, se convirtió en una línea divisoria entre la tierra prometida y los pueblos enemigos de Israel. En Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham un territorio que se extiende desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Esto establece el Éufrates como un límite entre la promesa divina y el mundo pagano. Desde el principio de los tiempos, el río Éufrates ha sido más que un cauce de agua. En la Biblia, no es solo un accidente geográfico, es una frontera espiritual, un símbolo profético y un testigo silencioso de los planes eternos de Dios. El Éufrates nace en las montañas de Turquía y serpentea por Irak y Siria hasta llegar al Golfo Pérsico. Pero en la Escritura, su nombre aparece desde el mismísimo Edén. En el libro de Génesis capítulo 2, Dios menciona 4 ríos que salían del jardín, y uno de ellos es el Éufrates. Eso ya nos da una pista. Este río fue parte del diseño original, de la pureza del paraíso, pero también del sitio donde el hombre cayó. A lo largo de los siglos, se convirtió en una línea divisoria entre la tierra prometida y los pueblos enemigos de Israel. En Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham un territorio que se extiende desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Esto establece el Éufrates como un límite entre la promesa divina y el mundo pagano. Más adelante, en Jeremías capítulo 13, Dios le dice al profeta que esconda un cinturón de lino, símbolo de Israel, junto al Éufrates. Tiempo después, cuando lo desentierra, está podrido. ¿Qué significa eso? Que la desobediencia corrompe lo que una vez fue sagrado. El Éufrates, en ese pasaje, es el lugar donde la corrupción del pueblo elegido queda expuesta. Es juicio, es señal, es advertencia. Pero el uso más aterrador y profético del río Éufrates aparece en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 16, verso 12, dice que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Esta sequía no es casual. No es por el cambio climático. Es una acción sobrenatural que prepara el escenario para el conflicto final, la batalla de Armagedón. Y en Apocalipsis capítulo 9, verso 14, una voz celestial le dice al 6º ángel: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Detente un segundo. ¿Qué hace un grupo de ángeles, y no cualquiera, sino caídos, encadenados en un río físico de la tierra? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué Dios los ató justo en ese lugar? La Biblia no da detalles explícitos, pero sugiere que estos seres fueron confinados por Dios para un momento específico en la historia humana. Dice el verso 15 que fueron preparados para la hora, el día, el mes y el año. Es decir, su liberación está programada con absoluta precisión. No es casual, no es improvisado, es parte del plan soberano del Altísimo. Y cuando son soltados,
desatan muerte, caos y guerra. Dice la palabra que matan a la tercera parte de la humanidad. Esto no es una metáfora poética, es una advertencia apocalíptica, y el punto central es el lugar, el río Éufrates. Ese río, que en Génesis simbolizaba frontera de la promesa, en Apocalipsis se convierte en el umbral del juicio final. Entonces, si hoy el mundo habla de que el río Éufrates se está secando, y lo está, y si además se afirma que allí se han hallado figuras extrañas, esqueletos de gran tamaño o incluso lo que algunos llaman ángeles caídos, no estamos ante una casualidad. Estamos frente a un eco del cielo, un temblor espiritual, una señal profética que nos grita con voz fuerte: «¡Despierta! ¡El tiempo está cerca!». La Biblia no juega con símbolos. Si el Éufrates aparece una y otra vez, es porque su rol es determinante. Es el lugar donde lo antiguo se conecta con lo eterno, donde las promesas dadas en la antigüedad colapsan con los juicios por venir. Un río que fluye entre la creación y el Apocalipsis. Un río que guarda secretos y que ahora parece estar empezando a revelarlos. Los ángeles caídos no son criaturas mitológicas ni una invención para películas de terror. Son seres reales, mencionados con claridad en las Escrituras. Seres que estuvieron en la presencia de Dios y que cayeron. Y no por accidente. Cayeron por orgullo, por rebelión, por seguir a Lucifer en su arrogante intento de usurpar el trono del Altísimo. En Isaías capítulo 14, el profeta describe cómo el lucero de la mañana, Lucifer, quiso subir al cielo, levantar su trono por encima de las estrellas de Dios y sentarse en el monte de la congregación. Pero fue arrojado al Seol, al fondo del abismo, y no cayó solo. En Apocalipsis capítulo 12, el apóstol Juan describe una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban también, pero no prevalecieron. Fueron lanzados a la tierra, y con él cayó la tercera parte de los ángeles. ¿Te imaginas lo que significa eso? Un tercio del ejército celestial se rebeló contra Dios y fue expulsado. No murieron. No fueron destruidos. Fueron confinados. Algunos quedaron vagando por la tierra como espíritus malignos. Otros, los más peligrosos, fueron encerrados. Judas, el hermano de Jesús, lo confirma en su carta cuando dice que ciertos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y ahora están reservados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Prisiones eternas. Oscuridad. Y uno de esos lugares de confinamiento, según Apocalipsis, es el mismo río Éufrates. La Biblia no dice cómo lucen esos ángeles, pero no son como los que pintamos con alas blancas y rostros dulces. Estos son guerreros caídos, destructores, emisarios del caos. Están encadenados por una razón, porque si fueran liberados desatarían un infierno sobre la tierra, y ese día llegará. La Biblia lo dice. Su liberación es parte del juicio, una parte escalofriante y precisa del plan profético. Entonces, si hoy hay reportes, reales o no, de figuras extrañas, humanoides gigantescos, esqueletos no humanos hallados en zonas del Éufrates, no lo tomes como ficción. Tómalo como una señal. Porque aunque las imágenes puedan ser debatidas, lo que no se puede negar es que la Biblia ya lo dijo hace casi 2000 años. Y aquí hay algo aún más aterrador. Cuando esos ángeles sean soltados, no vendrán solos. En Apocalipsis capítulo 9, dice que tienen un ejército de jinetes infernales, seres con armaduras, con cabezas como de leones, que escupen fuego, humo y azufre. Este lenguaje es simbólico, sí, pero también puede ser literal. No debemos subestimar lo que la Escritura nos está revelando. Lo que viene no es humano, no es político, no es económico, es espiritual. Y están a las puertas. ¿Es posible que algunos de esos ángeles ya estén activos? ¿Que se haya permitido su manifestación anticipada como advertencia? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el mundo espiritual no está lejos ni dormido. Está más cerca de lo que imaginamos, y está despertando. Porque si el velo que los mantenía ocultos se rasga, y el Éufrates, como pasaje profético, comienza a revelar lo que escondía, entonces el tiempo que tanto se ha profetizado ya no es futuro. Es presente. Es ahora. No es momento de jugar con la fe. No es tiempo de tibieza. Estamos en guerra espiritual y el enemigo no descansa. Pero tampoco el pueblo de Dios.
porque por cada ángel caído hay millares celestiales que aún obedecen al Rey de Reyes, y su Espíritu Santo está con nosotros, para guiarnos, fortalecernos y prepararnos para lo que viene. Cuando Jesús habló con sus discípulos en el Monte de los Olivos, les reveló una lista escalofriante de eventos que precederían su regreso. Está registrado en Mateo capítulo 24. Dijo que oiríamos de guerras y rumores de guerras, que habría hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares, que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría, que seríamos entregados, perseguidos, odiados, y que muchos serían engañados por falsos profetas. Pero no se detuvo ahí. Jesús dijo que también veríamos señales en el cielo y en la tierra, señales que nos advertirían que su venida está cerca, a las puertas. Y aquí es donde entra el río Éufrates, una de las señales más ignoradas, hasta ahora. Apocalipsis capítulo 16, verso 12, nos dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el Éufrates, y su agua se secó. ¿Para qué? Para preparar el camino a los reyes del oriente. Esto es literal. El río, que por milenios ha sido caudaloso, empieza a secarse como nunca antes en la historia moderna. Puedes buscar imágenes satelitales, puedes leer los informes de geólogos y climatólogos, pero hay algo que no pueden explicar con lógica científica. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué en este tiempo? La respuesta está en la Biblia. El secamiento del Éufrates no es un desastre natural más, es una señal directa del cielo, una pieza del rompecabezas profético que se acomoda justo cuando otras también lo hacen. Israel en conflicto constante, los pueblos del Oriente armándose, la tecnología lista para controlar el mundo, la moral humana derrumbándose y el Evangelio siendo predicado a todas las naciones. Todo está ocurriendo, al mismo tiempo. Ahora suma esto. Un río profético que se seca, la posible manifestación de ángeles caídos hallados en sus profundidades y una humanidad que ya no distingue entre el bien y el mal. ¿Qué más necesitamos para entender que no estamos viviendo tiempos comunes? En Lucas capítulo 21, verso 28, Jesús nos da una clave. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dice, cuando terminen. No dice, cuando lo entiendas todo. Dice, cuando comiencen. Y ya comenzaron. La aparición de fenómenos como estos, un río que revela secretos, estructuras óseas inhumanas, susurros de entidades antiguas, no debe producirnos miedo, sino expectativa, porque si el juicio se acerca, también lo hace la gloria. Si el mundo está temblando, es porque el cielo se está abriendo, y si los ángeles caídos están siendo soltados, es porque el Rey está por descender. El libro de Apocalipsis no fue escrito para asustarte, sino para advertirte, para prepararte, para fortalecerte. Jesús no vendrá como un niño en un pesebre esta vez. Vendrá como juez, como león, como Rey de reyes y Señor de señores. Y su llegada será visible, gloriosa, temible y definitiva. Estamos en el umbral de la eternidad. Los ángeles están tomando sus posiciones. El reloj del cielo está en cuenta regresiva. El río Éufrates, con su agua seca y sus guardianes oscuros, solo nos está recordando algo que el mundo olvidó, que Cristo viene, y viene ya. No estamos aquí solo para asombrarnos. No es suficiente decir, ¡qué impactante! o ¡qué aterrador! La Biblia no fue escrita para entretener, sino para revelar. Las profecías no fueron dadas para provocar miedo, sino para generar despertar espiritual. Por eso, después de escuchar todo esto, el río que se seca, los ángeles que emergen, las señales que se cumplen, la pregunta más importante no es ¿cuándo ocurrirá?, sino ¿cómo está mi alma ante lo que viene? La primera gran enseñanza de esta historia es que Dios siempre cumple su palabra. No hay un solo versículo en la Biblia que haya quedado sin propósito. Todo lo que fue profetizado se está cumpliendo, paso a paso, detalle tras detalle, en el tiempo exacto. El río Éufrates seco no es una noticia climática, es una alerta espiritual, una alarma celestial para que el mundo despierte. Si Dios habló hace miles de años sobre ángeles atados en ese lugar, y hoy ese lugar revela cosas ocultas, ¿acaso no es suficiente para creer? La segunda enseñanza es que el mundo espiritual es más real que el físico. Los ángeles caídos, los juicios, los sellos y las trompetas de Apocalipsis
no son alegorías vagas. Son realidades invisibles que pronto serán visibles. Hemos sido educados a ver solo lo tangible, pero la Biblia nos entrena para ver lo eterno. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tercero, esta historia nos llama a urgencia espiritual. No para entrar en pánico, sino para actuar con seriedad. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a lo eterno? ¿Has rendido tu vida completamente a Cristo o sigues jugando con el pecado? Porque si hoy se manifestara uno de esos ángeles, si hoy se rompiera el velo del mundo espiritual, ¿estarías listo? Recuerda, estos seres que están siendo soltados no pueden tocar a los que están sellados por Dios. En Apocalipsis capítulo 9, verso 4, dice que se les ordenó no dañar a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Tienes tú ese sello? No se obtiene por asistir a una iglesia. No se recibe por herencia. Solo se recibe al rendir completamente tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuarto, esta historia nos revela que el juicio viene, pero también la esperanza. Porque el mismo Dios que ató a los ángeles caídos es el que nos ofrece libertad. El mismo que anunció destrucción, también anunció salvación. El mismo que vendrá con espada, también vendrá con recompensa. Y en medio del caos, nos ofrece paz. En medio del juicio, nos ofrece gracia. Y en medio de este río que revela oscuridad, nos ofrece una fuente de agua viva que no se seca jamás. En Juan capítulo 7, verso 37, Jesús dijo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Hoy, más que nunca, esa invitación está abierta. Mientras el Éufrates se seca, el río de vida eterna sigue fluyendo. Y ese río es Cristo. Solo Él puede darte la paz que el mundo no puede ofrecer. Solo Él puede protegerte de lo que viene. Solo Él puede darte eternidad cuando el tiempo se acabe. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Lo que estás viendo no es solo una señal para el mundo, es una señal para ti. Gracias por quedarte hasta el final. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, no es coincidencia. Es porque Dios está tocando la puerta de tu corazón. Él te ha traído a este video no para impresionarte con datos, sino para confrontarte con la verdad. El tiempo es corto, el reloj profético está marcando los últimos segundos, y mientras el mundo duerme, el cielo se está preparando para abrirse una vez más. Esta vez no para enviar un ángel, sino para revelar al Rey de Gloria. Jesús viene. No es una frase religiosa, no es una emoción del momento, es una realidad inminente. Y cuando Él venga, vendrá con poder, con justicia, con fuego en sus ojos y una espada afilada en su boca. Vendrá a buscar a su iglesia, a su pueblo, a los que se guardaron, a los que se apartaron, a los que creyeron, aún sin ver. Pero también vendrá a juzgar a los que endurecieron su corazón, a los que prefirieron el pecado, a los que se burlaron, a los que ignoraron cada señal, cada advertencia, cada palabra que Dios les envió. Por eso hoy, mientras el Éufrates se seca, mientras el mundo habla de ángeles caídos, mientras los medios se estremecen, no te distraigas, no pierdas el enfoque, no dejes que esta palabra caiga en tierra seca. Al contrario, deja que penetre tu alma, que quebrante tu orgullo, que limpie tu espíritu, que te haga correr a los pies de Jesús. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy, no esperes a que sea demasiado tarde. Arrepiéntete, vuelve a la palabra, ora, perdona, sana, reconcilia. Busca a Dios con todo tu corazón, porque Él no ha dejado de buscarte a ti. Y si tú ya eres parte del remanente fiel, levántate, comparte esta verdad, despierta a otros, no guardes silencio. Que este video no sea solo un mensaje más, que sea una llama encendida que corra por las redes, por los hogares, por las naciones, que el mundo sepa que Jesús viene, y que su pueblo no está dormido, sino en pie, con las lámparas encendidas, esperando a su esposo. Si esta palabra tocó tu corazón, déjanos un comentario. Jesús, te entrego mi vida, o despiértame, Señor. Queremos orar por ti, queremos caminar contigo, porque este canal no es solo para informar, es para interceder, edificar, avivar y despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho.
comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Y activa la campanita, no para seguirnos a nosotros, sino para no perderte ninguna señal del cielo que Dios nos permita compartir. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte algo. Aun si los ríos se secan, aun si los cielos se oscurecen, aun si el mundo se derrumba, el trono de Dios sigue firme. Jesús no ha perdido el control, y su Espíritu está obrando ahora mismo, en este preciso instante, en ti. Que el Señor te guarde, que el Espíritu Santo te despierte, y que cuando el cielo se abra, tú estés listo. Hasta la próxima, si el Señor no ha venido antes. Esto fue Verdad Única.